Hoy es cadenas de Markov. Antes de hablar de cadenas de Markov, es necesario definir el concepto de procesos estocásticos. Primero, cuando hablamos de esto, de que algo es estocástico, es que tiene un comportamiento aleatorio. Aleatorio no significa que no hay una tendencia o que es algo loco, sin sentido, no. Aleatorio significa que es explicado por distribuciones de probabilidad, sea una o muchas, y que nosotros no somos capaces de explicar de manera perfecta o de predecir el comportamiento de ese sistema o de ese objeto o de esa variable futuro con total seguridad o total certeza. Eso hace que algo sea aleatorio. O sea, nuestra incapacidad como seres humanos de predecir o pronosticar con total certeza hace que a esos fenómenos los llamemos aleatorios. Eso significa aleatoriedad. Un proceso estocástico, por lo tanto, es un proceso aleatorio o un proceso probabilístico. Eso es sinónimo de estocástico. Entonces, algo estocástico es algo probabilístico, algo aleatorio. El antónimo de esa palabra es determinístico. Algo determinístico significa que no tiene una distribución de probabilidad asociada y que uno puede pronosticar con seguridad resultados futuros, por ejemplo. Algo determinístico no significa que es constante y algo variable no significa que es aleatorio. No hay que confundir eso. Que algo sea variable no significa que sea aleatorio. Algo variable puede ser que, por ejemplo, usted decida con anticipación cuántos litros de agua se va a tomar diariamente, de lunes a viernes. Y usted dice, yo los lunes me voy a tomar 1 litro, los martes litro y 200 mililitros, el miércoles otra vez 1 litro, el jueves 2 litros, el viernes 1,5 litros. Y eso voy a hacer todas las semanas. La cantidad de agua que usted consume diariamente es una variable. ¿Por qué? Porque el dato varía. Pero es una variable determinística, porque usted sabe, puede determinar, de ahí viene la palabra, con total seguridad qué valor va a tomar esa variable cada uno de los días. En este caso, ese es el periodo que estamos usando, diario. Entonces, eso es un fenómeno o una situación que varía, pero no es aleatoria. Cosa diferente es, por ejemplo, la cantidad de agua que ustedes realmente consumen a diario si no la definen con anticipación. Eso es algo aleatorio. No lo pueden predecir. Ustedes no pueden decir, yo el miércoles sé que me voy a tomar 1,5 litros de agua. No lo sabe, al menos que sea una decisión y usted fuerce las cosas así, decida que no se va a pasar de allí, ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero si es así como a las necesidades, a la sed, esa variable es aleatoria. Entonces, un proceso estocástico es realmente como una variable aleatoria cambia su estado a lo largo del tiempo. O sea, como un sistema cambia el estado en el que puede estar mientras avanza el tiempo. Por ejemplo, el clima. El clima diariamente o por hora, uno podría considerarlo un proceso estocástico, porque el estado del clima, que sea lluvioso, soleado, nublado, es un estado que puede cambiar de acuerdo al momento en el que esté examinándose. Y puede pasar de lluvioso a soleado, de soleado a lluvioso, o pasar de soleado a nublado. Y luego de nublado otra vez a soleado, pasar a lluvioso y así. O sea, puede cambiar el sistema, puede cambiar de estado a lo largo del tiempo. Y uno escoge en qué unidades de tiempo va a trabajar. Entonces, a eso se le llama proceso estocástico. Entonces, el clima es o sea, mirar el clima, el estado del clima diariamente, por ejemplo, eso es un proceso estocástico. El estado de una máquina por día o el estado de ánimo de una persona. Entonces, siempre que nosotros examinemos
el estado en el que puede caer o que puede poseer un sistema y que ese estado cambia con el tiempo, pero cambia de forma probabilística, no de forma determinística, como hice el ejemplo de la cantidad de agua que consume la persona premeditadamente. Entonces, cuando examinamos eso, estamos hablando de un proceso estocástico. De una manera formal, un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias, ya en términos matemáticos, pero en términos, digamos así, conceptuales, intuitivos, como una manera más fácil de entenderlo es eso. Entonces, un proceso estocástico es la forma, ¿ya?, en cómo evoluciona un sistema a lo largo del tiempo, pero cuando evoluciona de forma probabilística. Dentro del concepto o de la familia de procesos estocásticos aparecen muchos tipos de procesos estocásticos. Hay varios, como caminata aleatoria, martingalas, cadenas de Markov. Hay varios. En en esta sección o capítulo, nosotros nos vamos a enfocar en solamente la familia de procesos estocásticos llamados cadenas de Markov. Ese nombre se da en honor a quien las creó, un matemático apellido Markov. Entonces, ¿qué tiene de característica una cadena de Markov? Una cadena de Markov es un proceso estocástico, sí, pero que tiene una propiedad particular, y es que el estado futuro del sistema solo depende o solo está correlacionado con el estado presente del sistema y no de todo el pasado. En otras palabras, un estado cualquiera depende solamente del estado justamente anterior y no de todos los anteriores. Viéndolo en el ejemplo, es como si dijéramos, si vamos a analizar el estado del clima por día, entonces el estado del clima mañana depende o está relacionado solamente con el estado del clima hoy y no se ve afectado o no tiene ninguna relación con el estado del clima de ayer, de antes de ayer y todos los días anteriores. Luego, el estado del clima pasado mañana solo estará relacionado o dependerá del estado del clima de mañana y no del de hoy, ni del de ayer, ni el de antes de ayer y todos los anteriores. Cuando un proceso estocástico tiene esa característica, se le llama cadena de Markov. O, si hablamos de que tenemos una cadena de Markov, podemos asegurar que se cumple esa característica. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo muy sencillo con la que uno puede expresar una cadena de Markov en términos matemáticos. Las cadenas de Markov se expresan como variables aleatorias, pero variables que dependen del tiempo. Uno puede tomar el tiempo de forma continua o de forma discreta. De forma continua es lo más acertado a la realidad, porque el tiempo es continuo. Pero nosotros, como seres humanos, hemos simplificado las cosas y normalmente discretizamos el tiempo. Cuando les preguntan la edad, ustedes la dan en años, no dicen de manera exacta el tiempo. Nosotros trabajamos días, horas, y decimos, no, vamos a vernos el lunes, pero no decimos van 2.3704 días desde que hablamos por última vez. No, decimos van 2 días, máximo 2 días y medio. Podemos llegar a horas, minutos y hasta segundos, pero sigue siendo discreto, porque nosotros estamos saltando de 10 segundos a 11 segundos, 12 segundos, 13 segundos, y resulta que entre un segundo y otro hay infinitos puntos de tiempo. Entonces nosotros usamos el tiempo realmente de forma discreta. Entonces hay dos tipos de procesos estocásticos. Se pueden trabajar de forma discreta o de forma continua. De forma discreta sería algo como lo que está expresándose acá. Yo tengo una variable xy, el y va a referirse al momento t. O sea, si estamos hablando en días, se refiere día 1, día 2, día 3, día 4 o hora 1, hora 2, hora 3,
dependiendo como lo quiera trabajar, en años, en meses, en semestres, en cuatrimestres, en segundos, en milisegundos, pero lo estoy discretizando. Y la variable X no es cantidad de nada, sino el estado del sistema. O sea, en el caso del clima, nosotros podríamos decir, sea X sub T, estado del clima en el momento T o en el día T. Entonces, X sub T puede ser lluvioso, soleado, nublado. O sea, la variable toma valores cualitativos, que uno puede expresarlos con números también, pero no va a calcular nada con ellos, no los va a sumar, no los va a promediar, no. O sea, representan estados. Eso es lo que tienen que tener claro. Por ejemplo, acá dicen el estado o condición de una máquina cuando van a hacerle mantenimiento mensualmente puede clasificarse en 3 estados. Aquí como ejemplo, podrían ser más estados, pero supongamos uno muy simple, que la condición de la máquina es mala, o sea, regular o buena. Entonces la variable X sub T va a corresponder al estado o a la condición de la máquina en el momento T. Entonces vean que aquí le quisieron dar números, pero no significan o no miden nada. Es una expresión cualitativa de la situación. No estamos midiendo, estamos observando. Entonces voy a decir, si la variable es 0, es índice o indicio de que la máquina está mala. Si la variable da 1 o toma el valor de 1, pues nos da a entender que la máquina es regular, y 2 cuando es buena. Entonces, este 0, 1 y 2 son unas etiquetas, no son mediciones de nada. No es qué tan buena está o qué tan mala, no. Simplemente es una etiqueta. Es como si en vez de 0 aquí dijera mala, entre comillas. Aquí en vez de 1 está entre comillas la palabra regular y así. Eso significa en el 0, 1 y 2 como los estratos socioeconómicos. Son una etiqueta. Y uno aclara entonces, esto es una manera de definir un proceso estocástico. Yo puedo decir, sea X sub T igual, abro llaves, pongo las etiquetas que voy a usar para representar los estados, aclaro a qué estado corresponde y digo en qué dominio está la variable o el subíndice T que corresponde al tiempo. Si lo expreso así como 1, 2, 3, 4, estoy hablando de tiempos discretos. ¿Qué preguntas hay hasta allí? Ingeniero, hasta el momento ya no. Sí, hasta el momento ingeniero. Bueno, profe, que porque tienen que ser números y no puede ser la letra, por ejemplo cuando, por ejemplo, XM, XR y XB de buena. Bueno, ahí mezclo dos cosas. No tienen que ser números, no. Es la forma convencional de usarlo, porque es más práctica. Ya después veremos por qué para la nomenclatura, pero no es obligación. Y eso de XM, XR que usted dice, no, eso es otra cosa. Los subíndices sí son números porque son momentos del tiempo. Entonces, una cosa son los números que estamos asignando aquí a los que es igual la variable X, y otra cosa es el subíndice T. O sea, nosotros podemos tener que X sub 1 es igual a 0, X sub 2 es igual a 0, X sub 3 es igual a 2, X sub 4 igual a 1, X sub 5 igual a 1, ¿sí? O sea, una cosa es el subíndice y otra es el valor que puede tomar la X. Entonces, ¿qué significaría que X sub 1, X sub 2 y X sub 3 sean igual a 0? Pues que en los primeros 3 días la máquina estaba mala. Después X sub 4 es 2, la máquina pasó a estar buena. X sub 5 igual a 1, la máquina pasó a estar regular. Entonces, estos son los valores, son los únicos 3 valores que puede tomar la variable X sub T. Y el subíndice indica es el momento del tiempo, día 1, 2, 3, 4, 5 o semana 1, 2, 3, 4, 5. También se usa con números porque uno después esto lo trabaja de forma matricial, y estas etiquetas las usa para las filas y las columnas. Entonces es más fácil decir la fila 1, 2 o la fila 7 o la columna 4 que decir la fila M, la fila R. Ya. Por eso también se usan números. Pero podrían usarse letras, sí. No hay problema. Ah, ok, gracias. Listo.
Entonces habíamos definido que era una cadena de Markov o cuando un proceso estocástico es de Markov. En términos intuitivos, una manera intuitiva de entenderlo era que se le llama cadena de Markov a aquellos procesos estocásticos donde el estado del sistema en un momento t solo depende del estado del sistema en el momento t-1 y no en el momento t-2, t-3 ni nada más del pasado. O sea, es como si el proceso tuviese una memoria corta, algo así. Es una manera de verlo. Como si tuviese un problema de memoria y tiene una memoria de corto plazo y solo recuerda lo que pasó en el momento de tiempo justamente anterior, en el periodo justamente anterior, y no recuerda más nada del pasado. Entonces, hoy me acuerdo de lo de ayer, mañana me acuerdo de lo de hoy, y solamente eso. En términos matemáticos, eso es lo siguiente. Esta es una forma de denotar un proceso estocástico, una cadena de Markov. Uno escribe X sub t, abre llaves, para indicar que es un conjunto de variables aleatorias. Que es lo mismo que escribir algo como esto, un conjunto, la variable 1, 2, 3, 4 hasta n. Entonces, en términos matemáticos, ¿qué dice aquí? Está diciendo, vea, la probabilidad de que el sistema, porque el estado del sistema, porque recuerden que la variable x sub t denota el estado del sistema en el momento t. Entonces, la probabilidad de que el estado del sistema sea igual a una cosa cualquiera, por ejemplo, a lluvioso. Entonces, la probabilidad de que el estado del clima sea igual a lluvioso hoy, dado que, esto es una probabilidad condicional, dado que el estado del sistema el día de ayer, por eso aquí está -1, o sea, un día atrás, si lo estamos mirando por día porque puede ser horas, minutos. Entonces, la probabilidad de que el estado del clima sea lluvioso, dado que ayer fue alguna cosa, pudo ser lluvioso o no sé, otra cosa, y antes de ayer fue no sé qué cosa, y tras antes de ayer tal cosa, y así hasta el último, hasta el día inicial que se empezó a examinar el proceso. Vean que aquí está desde t sub 0 hasta t sub n-1, o sea, hasta el momento justamente anterior del momento n, que es el que estamos preguntándonos sobre su probabilidad. Entonces estamos diciendo, en otras palabras, por inventar un ejemplo, la probabilidad de que hoy, o más bien la de mañana, la probabilidad de que mañana el clima sea lluvioso, sabiendo que, esta barra es dado que, sabiendo que hoy fue soleado y ayer fue soleado y antes de ayer fue lluvioso y tras antes de ayer fue nublado y hace 4 días fue lluvioso y hace 5 días fue nublado y hace 6 días nublado también. O sea, toda la información del pasado. La probabilidad de que mañana sea lluvioso, condicionada por toda esta información del pasado, es realmente igual a la probabilidad de que mañana sea lluvioso, condicionada solamente por la información de hoy. O sea, eso es lo que está diciéndose. Y observen que aquí esto es el día de mañana y esto es el día de hoy. O si quieren mirarlo, esto es el día de hoy, el n, y n-1 es el día de ayer. Y todos los días que siguen aquí es n-2, n-3, n-4 hasta llegar al momento 0. Esta fórmula está diciendo la probabilidad de que mañana el estado sea tal, condicionada por todo el pasado, es lo mismo que la probabilidad de que mañana el estado sea tal, condicionada solo por el día anterior. O sea, es una cadena de Markov. Esta es la manera de expresar matemáticamente cadena de Markov. Estamos diciendo que todo esta carreta no importa, no afecta. Al final de cuentas, esta probabilidad del estado de mañana condicionada por todo el pasado es lo mismo que pensar en solamente el día justamente anterior o el momento justamente anterior. Y eso es lo que decíamos antes, que el estado futuro solo depende del estado actual y no de todos los del pasado. O sea, solo depende del pasado, pero del inmediato y a un solo periodo hacia atrás. Entonces, esta es la manera matemática de expresar una cadena, la propiedad de la cadena de Markov. Por notación, vamos a usar P sub IJ, es una cosa ya universal, para denotar la probabilidad que se llama probabilidad de transición. Transición es como de cambio, de pasar de un estado a otro. Eso es lo que significa probabilidad de IJ. ¿Qué significa probabilidad de IJ? La probabilidad de pasar del estado I al estado J en un solo paso, o sea, de un día a otro o de una hora a otra.
Porque yo podría preguntarles, ¿cuál es la probabilidad de que el viernes sea lluvioso, dado que el lunes fue soleado? Eso es una probabilidad a 5 pasos, ¿cierto? Estoy pasando a 4 pasos realmente. Martes, miércoles, jueves y viernes. Son 4 días. Esa es una probabilidad a 4 pasos. Pero si yo digo de jueves para viernes, o de sábado para domingo, o de martes para miércoles, estoy pensándola a un paso. A esa se le llama probabilidad de transición en un paso y se va a denotar así, P sub IJ. Entonces, cuando yo vea P sub 42 igual a 0.7, me está indicando que la probabilidad de pasar del estado 4 al estado 2 en un paso es 0.7. Eso es probabilidad de transición. En términos matemáticos, se escribiría así. Esta es la manera de entender más. Eso es para... ¿Por qué se inventaron esta notación? Porque los matemáticos son flojos. Se los he dicho muchas veces. Y es como por inteligencia, por ahorrar trabajo, tinta, tiempo. Entonces, esto que está aquí significa todo esto, pero daba flojera estar escribiendo esta vaina todo el tiempo. Entonces ellos dijeron, no, algo más corto, P sub IJ, y ya. ¿Qué está significando eso? Está diciendo, PIJ es la probabilidad de que el estado del sistema en el momento T sea igual a J, dado que en el momento T-1 era igual a I. ¿Qué me están diciendo? El estado del sistema pasó de I a J. Eso es todo lo que me está diciendo. El estado del sistema cambió de estar en I lluvioso a nublado. Y eso lo cambió en un paso porque pasó de T-1 a T. Todo eso lo resumieron en este símbolo, P sub IJ. Entonces lo que uno pone aquí solamente son los estados, no pone el tiempo porque ya entiende o sabe que esta probabilidad es a un paso. Entonces pues hay un conjunto N de posibles estados del sistema. En nuestro caso de ejemplo del clima estamos imaginando 3 estados, lluvioso, nublado y soleado. Entonces se pueden tener, ¿qué combinaciones? Se puede tener probabilidad de 1-1, 1-2, 1-3 o 2-1, 2-2, 2-3 y 3-1, 3-2, 3-3. Porque también podríamos pensar que pasó de lluvioso a lluvioso, de un día a otro. Es decir, se mantuvo en lluvioso. O sea que uno sí puede pasar, por decirlo de una forma, del estado en el que está a ese mismo estado. Eso lo que significa es que se quedó en ese estado. O sea que pasó un momento del tiempo, pasó a otro día o pasó a otra hora y siguió en ese estado, no salió de allí. Entonces las probabilidades I también se pueden dar, o probabilidades JJ. ¿Sí? ¿Qué preguntas hay allí? Ninguna, profesor. Por mi lado, ninguna. Okay. Profe, o sea que puede, o sea, sí, puede explicar lo último, o sea que en el subíndice se pasa de lluvioso a lluvioso, se tiene que poner JJ. Es lo que trató de decir. Sí. Y se da el mismo estado. Sí, aunque no se llamaría JJ porque I y J se están usando para representar cualquier momento del tiempo. Pero si digamos el estado lluvioso es nuestro estado 1, entonces si pasó de lluvioso a lluvioso quiere decir que pasó del 1 al 1. Okay. Ya, o sea, se quedó en el mismo estado. Es decir, que cuando yo tenga que los dos subíndices son iguales, eso quiere decir es que no cambió de estado, sino que de un día a otro se quedó en el mismo estado. Profe, una pregunta. En la cadena de Markov solamente se tienen, por lo menos, como usted está apenas comprando clima, que es apenas I y J. ¿Puede haber algún ejercicio donde metan a tres estados diferentes? 3 dimensiones, no. No siempre se considera es un cambio de un estado a otro. No tiene como interés o sentido pensar en 3 estados porque el sistema solo puede estar en un estado a la vez. Y cuando usted cambia de estado, tiene un estado del pasado y un estado del futuro. Ya no existe un tercer estado. Entonces no se hablan de 3 dimensiones, siempre son 2. ¿Ya? Las cadenas de Markov o los procesos estocásticos realmente, no solo las cadenas de Markov, también se representan en forma gráfica como redes, como grafos, por ejemplo. No puede tener algo como esto. Esto es un proceso estocástico que tiene solamente 2 estados, estado 0 y estado 1.
¿Qué significan cada uno? No sabemos. De pronto esto se refiere a alegre y esto triste. La persona está triste o alegre, triste o alegre. O esto se refiere a clima oscuro y claro, o sin un peso con plata, como quieran, algo binario, pensando en un sistema así muy simple. Esto es un proceso estocástico. Las flechas indican las direcciones de cambio de estado y tienen a su lado la probabilidad de transición. Entonces, por ejemplo, si hoy está lluvioso, la probabilidad de que mañana sea lluvioso es 0.8, o sea, la probabilidad de quedarse en ese estado. O si hoy está lluvioso, la probabilidad de pasar de lluvioso hacia soleado en un solo paso, o sea, de un día para otro, es 0.2. La probabilidad de pasar de soleado a lluvioso es 0.6. La probabilidad de quedarse en lluvioso, en soleado, perdón, es 0.4. Esas son probabilidades de transición a un paso. Esas que uno... Profe, ¿puede repetir el de 0.4? La probabilidad de quedarse en el mismo estado, ¿cierto? Sí, así como 0.8. También es probabilidad de quedarse en el mismo estado, solo que son dos estados diferentes. Por ejemplo, si 0 es... a ver, algo así que sí pueda mirarse binariamente. Enfermo o sano. Bien. Pensemos que son personas vivas, porque hay un tercer estado que es muerte. Pero vamos a pensar en personas vivas, solamente personas que están vivas. Tienen dos posibles estados, saludable o enfermo. Entonces vamos a pensar que 0 es saludable y pensar que 1 es enfermo. Entonces la probabilidad de, pensemos de un día para otro, si es enfermo o infectado por COVID, por ejemplo, la probabilidad de pasar de saludable a saludable, o sea, de quedarme saludable de un día para otro es 0.8. O sea, el 80% de las personas que están saludables al día siguiente van a estar saludables, mientras que el 20% van a pasar a enfermarse. Ya. Ahora pensemos en las enfermas. El 40% de las personas enfermas al día siguiente van a seguir enfermas, mientras que el 60% van a pasar a recuperarse, a ser saludables, a estar sanos otra vez. Entonces eso es como un ejemplito, simplemente para indicar cómo es que uno interpreta la probabilidad de transición. Lo que debe quedar claro es que probabilidad de transición, lo normal es trabajarlas a un paso, pero uno puede trabajarlas a muchos pasos, eso lo veremos luego. Pero la probabilidad de transición clásica o la básica, que es a partir de la cual uno calcula todas las demás cosas, es la de un paso y es la que se representa como P sub IJ. Por ejemplo, este 0.6 es un P sub qué. A ver, ¿qué P es este? P sub qué. Los escucho. ¿Cómo, profe? No lo escuché. 1-0. Este 0.6, ¿qué P es? Yo he dicho que son P sub IJ. Este 0.6 sería igual a P sub qué. ¿Cuáles son los subíndices de la P de este 0.6? P sub qué cosa. P sub 1, ¿no? 1-0. 1-0. 1-0. Todas las P's que son probabilidades de transición tienen dos índices siempre, porque es el estado en el que está y al que va, o en el que está y del que vino, pero siempre es de pasado a futuro, siempre son dos índices. Este 0.6 es P sub 1-0. ¿Por qué? Porque es del 1, la probabilidad de transición de pasar del 1 al 0. Este de acá es P sub 0,1, este es P sub 0,0 y este es P sub 1,1. ¿Es claro eso? Sí, señor. Ok. Bueno. Hay más gráficos acá. Esto es otro ejemplo de un proceso estocástico. En este caso creo que sí es una cadena de Markov, no sé, pero es un proceso estocástico. Y aquí están este proceso tiene 4 estados que les dieron denotación como 0, 1, 2 y 3. No sé qué son, puede ser, por ejemplo, estados de ánimo. Es decir, no, pues triste, alegre, preocupado, excitado. Bueno, enojado. Estaba pensando en algo más placentero, pero bueno. En la rabia también hay placer. Enojado.
Entonces aquí está triste, alegre, preocupado y enojado. Y están las probabilidades de pasar de cada uno de los estados a los demás, de todos con todos. Cuando no haya una dirección, una probabilidad, de pronto porque no es posible, por algún motivo, supongamos que no es posible pasar de alegre a preocupado, supongamos. Y por eso no hay una flecha que vaya del 1 al 2. Pero sí hay una del 2 al 1, que estaba preocupado y pasó a alegre. Aquí por inventar, porque realmente esto es de un ejemplo de unos inventarios, pero como para no contextualizar en el ejemplo, simplemente es para usar la gráfica. Y así, entonces aquí tenemos de P sub 01, P sub 02, P sub 03. Y P sub 00 también, que es ¿cuánto? 0.08. Esa es la probabilidad de quedarse en el 0 cuando se pasa de un momento T a un momento T más 1, que no sabemos si esto es por día o por hora o por mes, no sabemos. Profe, Sí. todas las flechas que salen, la sumatoria tiene que ser 1. Así es. ¿O no? Todas. Las que salen del mismo nodo, sí. Y la razón es, pues, naturalmente lógica, porque es como si usted está, vamos a pensarlo en el del clima, hoy es lluvioso, mañana, ¿qué posibilidades tiene? Pues las únicas 3 que hemos considerado en el ejercicio: lluvioso, nublado y soleado. Tiene que ser una de las 3. Entonces la probabilidad de pasar de lluvioso a lluvioso más la probabilidad de pasar de lluvioso a soleado más la probabilidad de pasar de lluvioso a nublado debe sumar 1, porque esos son los tres posibles estados a los que se puede pasar desde lluvioso. Entonces la suma de las probabilidades de transición que salen del mismo estado deben sumar 1, y eso es una propiedad que aparece acá. Y siempre debe ser 0 y 1, profe. ¿Cómo? 0 y 1, la probabilidad. Profe, Pueden ser 0 y 1. ¿Cómo así? O sea que los ejercicios yo he visto que siempre manejan de 0 a 1. Entonces, Ya, de 0 a 1. Eso sí, obvio, sí, obligatoriamente. Toda probabilidad está entre 0 y 1. La probabilidad no pasa de 1. Cuando se expresa porcentualmente es más por razones interpretativas, como hemos dicho, pero la probabilidad está entre 0 y 1. Y las probabilidades de transición no son la excepción, porque por eso se llaman probabilidades. Entonces siempre deben estar entre 0 y 1. Nunca puede presentarse, o podemos calcular o llegar a obtener o sugerir una probabilidad de transición de un estado a otro que supere el 1 o que sea negativa. Eso es incorrecto. Hay algún error de cálculo. Entonces esas son 2 propiedades importantes. Primero que todo, la suma de las probabilidades que salen del mismo estado. O sea que esto es suma, esto es P sub I1, P sub I2, P sub I3, P sub I4, P sub I5, hasta todas. O sea, están sumando las J, o sea, están sumando las de llegada, a donde llega el estado, pero está fijándose la salida, el punto de salida, porque todos son del mismo estado de salida, como decir nublado a nublado, nublado a soleado, nublado a lluvioso. Entonces esa suma debe ser 1, que era lo que explicaba ya. Y además de eso, pues la probabilidad de transición siempre debe ser mayor o igual a 0, siempre. Y eso se debe cumplir para todos los estados de salida y para todos los estados de salida y llegada. ¿Qué pregunta me iba a hacer, Santiago? que si para los de entrada también es igual o no, los de entrada sí no tienen que sumar 0, no tienen que sumar 1, perdón. No, no tienen que sumar 1, así es. No tienen que sumar 1. Hay situaciones en las que eso se presenta y esas matrices de transición reciben un nombre, esas cadenas de Markov, pero todavía no lo hemos visto. Las cadenas de Markov uno puede presentarlas gráficamente o, lo que es más frecuente, presentarlas matricialmente. ¿Con qué? Con la matriz de probabilidades de transición en un paso. Y se le llama P mayúscula. Y en esas aparecen las probabilidades en la posición respectiva de fila-columna, siendo fila y columna los estados. O sea, este P sub 2, 3 está en la fila 2, columna 3, y corresponde a la probabilidad de transición de ir del estado 2 al estado 3. Y así, la matriz va a ser cuadrada. ¿Por qué? Porque yo tengo n estados. Entonces yo tengo n por n combinaciones de transición. Entonces voy a tener, si son 5 estados, la matriz es de 5 filas y 5 columnas.
porque son todas con todas. A esa matriz se le llama matriz de transición, o también lo llaman a eso la cadena de Markov. Solo puede decir, considera la siguiente cadena de Markov y le presentan una matriz de probabilidades de transición. Y ya, lo están llamando así porque ahí se resume todo lo que uno necesita. Le están dando la cantidad de estados y las probabilidades, ya. Y uno a veces le pone los nombres de los estados aquí. O sea, aquí ponen como 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, si son 5 estados. Que sería como lluvioso, soleado, nublado, lluvioso, soleado, nublado. Que por eso es que uno usa números. Es por esta nomenclatura. Para poder trabajar matricialmente. Y uno decir P sub 4, 5 y no tener que decir P sub nublado, lluvioso. ¿Ya? Sino usar numeritos. Por eso es que se representa así. Existen cadenas de Markov con infinitos estados, eso es posible. Pero nosotros trabajamos con procesos estocásticos, aquí en esta sección, con número de estados finitos. ¿Ya? Vamos con un ejemplo ya más real. Entonces veamos este ejemplo. Resulta que hay un señor que se ha dado cuenta que la productividad de la tierra que él administra puede clasificarla en 3 estados. ¿Ya? Productividad buena, regular o mala. O sea, qué tanto va a lograr cosechar y vender. Y él lleva muchos años administrando esa tierra. Y él ha considerado esos 3 estados y les dio nombres. 1 buena, 2 regular, 3 mala. Y gracias a la cantidad de años que ha estado allí, él ha podido estimar la probabilidad de pasar de una condición buena a una regular o a una mala o a una buena quedarse en la buena, etc. ¿Cómo lo obtuvo? Pues él, por decirlo así, lleva 30 años administrando esa tierra. Empezó muy joven. Y entonces en esos 30 años, él ha visto cuántos años ha pasado de buena a buena. Cuánto ha pasado de buena a regular. Cuántas veces ha sucedido que de un año a otro ha pasado de buena a mala. Y así lo ha hecho de regular a regular, regular a buena, regular a mala, mala a buena, mala a regular, mala a mala. Y con eso pudo calcular la probabilidad porque contó eso y lo dividió entre la cantidad de años en los que estaba cada estado, obviamente. Y logró encontrar las probabilidades, sabiendo que la suma de las filas tiene que dar 1. Observen, punto 2, punto 5, punto 7 y punto 3, 1. El 2, punto 0, 0, punto 5 y punto 5, 1. Y acá 0, 0 y 1. Tiene la matriz de probabilidades de transición. Aquí nos han dicho que el periodo de cambio es el año, porque es por temporada, ¿sí? Cada temporada, el año de marzo a septiembre, la otra temporada en el otro marzo a septiembre y así. Entonces, es anual. ¿Qué significa, por ejemplo, este 0.3? ¿Qué interpretación tiene? Significa que la probabilidad de que el próximo año la cosecha sea mala, dado que actualmente es buena, es 0.3. O sea, el 30% de las veces que la cosecha es buena, al siguiente año va a ser mala. El 50% de las veces que la tierra tiene condición buena, al siguiente año va a estar regular. Y el 20% de las veces que está buena, al siguiente año va a seguir siendo buena. Esa es la manera de interpretar estos números. Profe, no es al revés. No. ¿Por qué al revés? Cuenta. Porque está condicionada por el año anterior. Ajá. Y el año anterior es buena porque estamos parados en el primer estado. Por eso, pero es bueno. Yo estoy diciendo la probabilidad, yo he dicho, la probabilidad de que este año sea buena y entonces el próximo sea mala es 0.3. O sea, el 30% de las veces la cosecha va a ser mala dado que el año anterior fue buena. O el 30% de las veces que la tierra está buena, al año siguiente va a ser mala. Eso es lo que he dicho. Es en ese orden. Es de buena a mala, porque estamos partiendo de buena. La fila es 1. Entonces el estado base o el condicionante es buena. Y estos son los posibles estados futuros. Siempre fila es el actual, columna los futuros.
porque acuérdense que es probabilidad P sub I J, va de I hacia J. El 50% de las veces que la Tierra sea buena, al año siguiente va a ser regular. Así es lo que he dicho. Pasa de buena a regular. Sí, lo que pasa es que me confunde que acá en las filas dice como que del año siguiente. Y acá, o sea, bueno. Está malo aquí. Esto es error del libro. Ya, no le paren bola a esta frase. Siempre es fila pasado, columna presente. Siempre. ¿Ya? Vea que aquí está la interpretación. Vea. Si la condición de la Tierra es buena este año, hay 20% de que no cambie el año siguiente. O sea, de 1 a 1 es 0.2. 50% de probabilidades de que sea regular. O sea, están diciendo que actualmente, vean, este año es buena. Entonces el próximo año regular sería 50%. Eso es esto. 1, 2. El error está aquí, pusieron mal los mensajes. Ah, sí, ahora sí entendí que eso me confundió, lo siento. Ok, listo. ¿Qué significa, por ejemplo, este 0? A ver, los escucho. Profe, que la probabilidad de que esté regular y pase a buena es de 0%. Que no hay probabilidad. No hay probabilidad que la probabilidad es regular. No existe nada. ¿Qué probabilidad, profesor? Que no No espere nada en ese cambio. Bueno. Profe, no, ese cero no significa que, o sea, que no espere nada, pero que de repente sí pueda suceder algo, ¿ok? No, ahí es que es imposible. Un 0 es que es imposible. Este 0 aquí está significando que si usted la Tierra actualmente la tiene regular, con total seguridad el otro año no va a estar buena. O sea, hay 0 de probabilidad de que usted pase de regular a buena. O sea, si está regular, solamente va a suceder que siga regular o que se ponga mala. Y si pasa algún milagro, alguna vaina. Pues, no sé, eso es para los que creen en milagros, pero en términos probabilísticos no es posible. Además, hay que tener en cuenta que estos valores son estimaciones, o sea, no es una verdad divina esto. Esto es basado en los 30 años de experiencia del Señor, pero digamos que esos 30 años no son la verdad irrefutable porque el sistema puede presentar alguna cosa que no se ha visto en los últimos 30 años, ¿ya? Entonces, basándonos en la matriz de probabilidades de transición, uno no puede esperar que la Tierra mejore. O sea, según esta matriz, según estos datos que se han obtenido, si la Tierra está regular, no va a ponerse buena el otro año. O sea, así como están las cosas. Otra cosa es que yo haga un cambio al respecto, como que, no, voy entonces a cambiar de fertilizante, o sea, que yo vaya a innovar en otro tipo de cosas, pero haciendo las cosas como se han venido haciendo a partir de donde se consiguieron estos datos, así es como sucedería en el futuro, ¿ya? Pero sirve para tomar decisiones como esa. Si yo hago esto y digo, o sea, en lo que yo llevo del histórico, cuando la Tierra se pone regular o se pone mala, no hay probabilidad, no hay opción de que se vuelva buena. Grave la vaina, o sea que tengo que esforzarme porque no caiga en regular o en mala, porque hasta ahí llegué, ¿cierto? Por ejemplo, vean el caso de mala, que es aún más fuerte. Si la Tierra está este año mala, el otro año no va a estar ni buena ni regular, va a seguir siendo mala. Vean, una probabilidad de 1, o sea, el 100% de las veces que la Tierra cae en estado mala, va a seguir en estado mala. Nunca va a salir de allí. O sea, apenas caiga en el estado 3, ¿para dónde va a salir? Para el estado 3. 3 para 3, para 3, para 3, para 3 y sigue para 3 siempre. No sale de allí. Según esta matriz. ¿Ya? ¿Está entendiendo qué preguntas hay? Se está entendiendo. Bueno. Continuamos. Por ejemplo, vean acá dicen, supongamos que por algún tipo de cosa,
como dicen aquí, utilizó un fertilizante orgánico y eso lo llevó a que se cambiaran algunas condiciones de la tierra y los efectos que tiene que la tierra esté buena o mala de un año a otro, y las probabilidades cambiaron. Y ahora esta es la matriz de transición. O sea, es como que otro ejemplo, como si ya no es esta, sino esta la matriz. Y ya, por ejemplo, si la tierra llega a estar en mal estado, hay una probabilidad de 0.05 de que pase a buena, de que salte de mala a buena, de 0.4 de que salte de mala a regular, y de 0.55 de que salte de mala a mala. ¿Ya? Y ahí cambiaron las probabilidades y la interpretación es la misma. O sea, uno puede preguntar, interprete 3 datos de esa matriz de probabilidades de transición. Y ya, por ejemplo. Entonces hay que interpretar. Y por favor, como somos ingenieros y estamos viendo materias donde usamos probabilidad, y nos está enseñando clase un profe que es ingeniero y que es estadístico, nosotros no podemos decir, o no está bien decir, hay una probabilidad del 40%, porque la probabilidad no es porcentaje. La probabilidad es un valor absoluto que está entre 0 y 1. Entonces hay una probabilidad de 0.6. Si voy a usar términos porcentuales, es porque de pronto estoy hablando con personas que no son conocedoras de esto, se lo estoy explicando a alguien de la calle, a alguien de otra profesión, listo. Pero entre nosotros entendemos muy bien que es 0.6 y 0.4. No tengo por qué decirle en porcentaje para explicarle a un compañero o al profesor, que nosotros acá estamos en nuestra jerga y sabemos que es 0.7 lo correcto. Y si quiero usar porcentajes con el profesor o mis compañeros, yo debo decir el tanto por ciento de las veces va a suceder tal cosa. No voy a decir hay 30% de probabilidad, no. Eso es para hacerme entender con otras personas de otra área. Pero nosotros sabemos que la probabilidad está entre 0 y 1. Entonces yo puedo decir, ¿qué significa este punto 55? Que el 55% de las veces, cuando en una temporada de siembra la tierra está en mal estado, al siguiente año, a la siguiente temporada también va a estar en mal estado. El 55% de las veces va a suceder eso. Así lo digo en términos porcentuales. Listo. Preguntas o comentarios. ¿Qué ejemplos vean? Que son con enunciados y les piden construir la matriz de transición, no se la dan, practicar. Para a partir de ahí uno saber cómo entenderlo. Cuando ven estos datos, entonces puedo sacar la matriz, Eso es solo para practicar sacar matrices allí. Preguntas. Bueno, no hay. Hasta el momento no, profe. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce como probabilidades de transición absolutas o probabilidades de transición en varios pasos. Cuando ya no es a un solo paso, sino que yo puedo pensar en cuál es la probabilidad de que, dado de que hoy o que este año la Tierra estuvo en estado regular, dentro de 5 años esté buena o esté mala o esté regular. Entonces ahí estoy pensándolo a 5 pasos. Eso también puede interesarle a uno en la vida práctica. Ya tratar de calcular probabilidades de un estado del sistema, acá en este caso de tierras, en nuestro caso puede ser del mercado laboral o del mercado de cierto producto, el estado de una planta o de una máquina o de una persona con una enfermedad, por ejemplo, ya que puede reincidir, que puede recaer algún tipo de cáncer, por ejemplo. Entonces uno puede mirar, bueno, la probabilidad de que en este año la persona no ha presentado ningún tipo de, digamos, de síntomas o de debilidades o cualquier tipo de reacción o efectos por parte de la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que en 5 años sí o en 5 años no? Entonces yo puedo estar interesado en estados del futuro y la probabilidad de pasar de este estado a aquel estado dentro de tantos pasos, sean años o meses o días. Entonces ahí uno habla de probabilidades de n pasos y también de probabilidades de transición absolutas. Ya vamos a entender qué es eso, que es una probabilidad absoluta, de transición absoluta. Bueno, sabemos que P denota la matriz de transición.
o matriz de probabilidades de transición de una cadena de Markov. Entonces nos dicen ahora lo siguiente. Considere usted que tiene una matriz P cualquiera, listo. Y tiene un vector de probabilidades iniciales. Un vector. ¿Qué es ese vector de probabilidades iniciales? Es como si a uno le dicen, suponga que en este momento el estado del sistema es que la Tierra está regular. Entonces un vector de probabilidades iniciales, acorde a esa información, sería que la probabilidad de buena es 0, la probabilidad de regular es 1 y la probabilidad de mala es 0. Porque me están diciendo que la Tierra está mala, o sea, con seguridad está mala. Entonces la probabilidad de estar mala es 1 y las otras es 0 porque la suma tiene que dar 1. Eso es un vector ejemplo de probabilidades iniciales. O sea, que nosotros podemos tener como una distribución inicial de las probabilidades en los estados del sistema, como si a mí me dijeran, bueno, esta es la matriz de probabilidades de transición. ¿Qué significan? La probabilidad de cambiar de un estado a otro, sí. Pero sabemos que actualmente la probabilidad de estar en el estado tal es tanto, la probabilidad de estar en el estado tal es tanto, y así con todos los estados. Eso sería un vector inicial de probabilidades, un vector de probabilidades iniciales, perdón. Ese vector se denota con el símbolo, A super 0. Como así hay subíndices, hay superíndices. No, esto no es A a la 0. A a la 0 no llevaría estos paréntesis. Cuando va en paréntesis es para indicar que es un superíndice. Entonces, A super 0 es un vector que tiene probabilidades. Entonces va a tener A super 0,1, A super 0,2, A super 0,3, A super 0,4. O sea, el 0, todas llevan el 0 indicando que es la probabilidad inicial, porque es el estado inicial del sistema. Y el índice o el subíndice es para indicar el estado. Entonces, A super 0 sub 1 se referiría a la probabilidad inicial del estado 1. A super 0 sub 2 sería la probabilidad inicial del estado 2 y así sucesivamente. Esta es una anotación. Aquí lo que nos están diciendo es, tenemos un vector de probabilidades que se denota así. Y estas son las probabilidades iniciales. Y tenemos un vector de probabilidades absolutas que se denota A super n. Ya después vamos a ver cómo es que eso se interpreta. Entonces vean lo que hacen. Ellos dicen, bueno, resulta que si yo quiero el vector de probabilidades que no son de transición, son probabilidades absolutas. Absolutas es porque es del estado de forma absoluta, no es de pasar de un estado a otro. O sea, es la probabilidad de que la Tierra sea buena, ya. No es la probabilidad de pasar de buena a buena, o de regular a buena, o de buena a mala, no. Es la probabilidad de que esté buena. La probabilidad de que la Tierra esté regular. Eso se llama probabilidad absoluta, que es la que nosotros estábamos acostumbrados a calcular en estadística. ¿Cuál es la probabilidad de ganar el baloto? ¿Cuál es la probabilidad de que la persona se enferme? ¿Cuál? Ya, probabilidades absolutas. No la probabilidad de pasar de pobre a rico. No. Eran probabilidades absolutas. Entonces, un vector de probabilidades absolutas a un paso sería igual a multiplicar el vector de probabilidades iniciales, que es lo de a un paso anterior, por la matriz de transición. ¿Por qué? Porque la matriz de transición es la que contiene la información de las probabilidades de pasar de un estado a otro. Las multiplico por el estado inicial y me va a arrojar entonces el estado futuro. Si yo quiero el estado futuro a 2 pasos, entonces utilizo el de a un paso por la matriz de transición. Si quiero el de 3 pasos, uso el de 2 pasos por la matriz de transición. O sea, en términos generales, es como si yo tuviese A super n, es lo mismo que A super n-1 por P. Claro, es como si yo dijera, pues si tú quieres lo del futuro, usa lo del día justamente anterior, que es lo que es la propiedad de la cadena de Markov, y multiplícalo por la información de las transiciones, que es en la matriz P. Entonces, si tú quieres lo de mañana, multiplica lo de hoy por la matriz P. Si quieres lo del domingo, multiplica lo del sábado por la matriz P. Si quieres lo del miércoles, multiplica lo del martes por la matriz P, siempre por la matriz P. Entonces, como siempre es el anterior por la P, y el anterior se deja escribir como su propia anterior como la P, que es lo que quiero mostrar aquí, vean. A1 es la anterior por la P. A2 es la anterior por la P, pero A1 es su propia anterior por la P. Eso lleva a que quede P cuadrado. Si yo miro A sub 3 sería
el anterior por la P, pero a sub 2 es su anterior por la P y este era su propio anterior por la P. O sea, va apareciendo el anterior, porque cada uno depende de su propio pasado. Entonces, el hoy depende del ayer, pero el ayer depende de antes de ayer y el antes de ayer depende de tras antes de ayer y así. Entonces, se va llegando a que cualquier cantidad de pasos que yo esté considerando para probabilidades absolutas va a depender de la inicial, pero la matriz P va cambiando de potencia, como se explica acá. A super 2 sería A super 1 P, pero A super 1 era A super 0 P, entonces queda P por P, va P a la 2. Pues A super 3 era A super 2 P, pero A super 2 P, que es el que está acá arriba, encontramos que era A super 0 P2, entonces lo reemplazamos aquí a super 0 P2 y queda entonces A super 0 P3. Entonces se dieron cuenta que el exponente de la P coincide con el superíndice de la A. Entonces cuando yo quiera A super 0,5 sería A super, cuando yo quiera A super 5 sería A super 0 por P a la 5. Cuando quiera A super 10 sería A sub 0 por P a la 10. Entonces aquí está A super N es A super 0 por P a la N. ¿Se ha entendido eso? Sí, ingeniero. A esa matriz P elevada a la N se le llama matriz de transición, pero de N pasos. La P solita es a un paso. Si la tengo P a la 3, sería la matriz de transición a 3 pasos. P a la 7 a 7 pasos. P a la N a N pasos. Entonces, ellos encontraron unas ecuaciones aquí que las llamaron así, Chapman-Kolmogorov, que fueron los que trabajaron esta parte. Y llegaron a esto, que toda matriz de transición a N pasos se deja escribir de esta forma. Como P a esos N pasos restados con un número M y luego multiplicado por P a la M. O sea, es descomponerla. Es como cuando ustedes tienen 5 a la 7, es lo mismo que 5 a la 4 por 5 a la 3. Eso es lo que están haciendo aquí. 5 a la 7 es lo mismo que 5 a la 7 menos 3 da 4. 7 menos 3 da 4. Y aquí está el 5 a la 3. O sea que esto queda 5 a la 4 y 5 a la 3, que sumados dan 7. Entonces una matriz de transición también se puede expresar de esa forma. ¿Para qué me sirve esto? Esto me permite a mí calcular las probabilidades absolutas de los estados de una cadena de Markov en una cantidad de pasos que yo desee, siempre y cuando yo conozca las probabilidades iniciales de los estados de la cadena de Markov. Si yo conozco el vector de probabilidades o si conozco las probabilidades iniciales de los estados de la cadena, puedo calcular las probabilidades absolutas en la cantidad de pasos que yo desee, porque conozco esta regla o esta fórmula. Entonces vamos a verlo en ejemplos. Dicen, supongamos que tenemos la matriz de transición del ejemplo del jardinero, pero cuando ya él la transformó porque usó fertilizante, que en la original aquí habían unos ceros, pero en esta cambiada donde se usó fertilizante hay otros datos. Bueno, supongamos eso. Esa es nuestra matriz. Y me dicen así, la condición inicial de la Tierra es buena. Si me dicen eso, me están diciendo, viejo, la Tierra está buena ahora mismo. Ya. Si está buena, es porque la probabilidad de que esté buena es 1, porque ella está buena. O sea, si a ustedes les digo, tengo 5,000 pesos en el bolsillo, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 5,000 pesos? Pues 1. O sea, estoy diciendo que eso es un hecho. Entonces aquí me están diciendo, la condición de la Tierra es buena. O sea, la probabilidad de que esté buena es 1. Y de que esté mala, pues 0. Y de que esté regular, pues 0, porque no puede estar buena y regular. Entonces, el vector de probabilidades iniciales de los estados de la cadena de Markov, de los estados del sistema o de la Tierra, es este. 1 para buena, 0 para regular y 0 para mala. Porque recuerden que esos eran los estados. Era buena, regular y mala en ese orden. Entonces, en ese orden pongo los valores. Porque así teníamos en la matriz. Esto era buena, regular y mal. 1, 2, 3. En ese orden pongo acá.
Y pongo A super 0 porque esa es la notación para el vector de probabilidades iniciales. Me dicen aquí como ejercicio, calcule las probabilidades absolutas de los 3 estados del sistema. O sea, la probabilidad, quiero la probabilidad absoluta de que la Tierra esté buena, de que esté regular y de que esté mala. Quiero saber esas probabilidades, pero quiero saberlo, cuáles serían esas probabilidades cuando pase un año, cuando pasen 8 años y cuando pasen 16 años. Ojo, no confundirse, no están preguntando probabilidades de transición. Aquí no me están preguntando cuál es la probabilidad de pasar de bueno a regular en 8 años. No, eso es probabilidad de transición a 8 pasos. Aquí me están pidiendo probabilidades absolutas, o sea, me están pidiendo un A. ¿Qué A me están pidiendo aquí? Me están pidiendo A super 1, A super 8 y A super 16. Eso es lo que me están pidiendo. Y yo sé cómo calcularlos por esta fórmula. Entonces, si yo quiero A super 1, aquí en vez de n va 1. O sea, sería multiplicar el vector inicial, que lo conozco, que es 1, 0, 0, por P a la 1, que eso es simplemente P. O sea, es una multiplicación de un vector por una matriz. Y ya. Cuando yo quiera A super 8, ¿qué debo hacer? A elevado a la 8, como superíndice, sería A super 0 por P a la 7. O a la 8, perdón, porque es super 8. Eso es lo que me están pidiendo acá. Entonces vean que eso es lo que ellos hacen. Hallan P a la 8, la encuentran. Y ojo con esto. Una matriz con exponente no es que es 0.3 a la 8, 0.6 a la 8, 0.1 a la 8, no. Es multiplicar 8 veces esta matriz. Multiplicación matricial. O sea, sería poner esta matriz al ladito, una al lado de la otra. ¿Cuántas veces? 8. Y multiplicar fila, columna, suma, fila, columna, suma, fila, columna, suma, tiene una matriz y después esa el resultado con la siguiente y después ese resultado con la siguiente. Eso es multiplicación matricial. No es elevar cada uno de los números a la 8. Entonces aquí se hace P a la 8, P a la 16. Y después cogen entonces A super 1 sería el vector por la matriz P a la 1. Me dio un vector de probabilidades absolutas de los estados de la Tierra dentro de una temporada o un año. Ahora, A super 8, el mismo estado inicial, que ese no cambia porque la fórmula es que siempre va a super 0 aquí. Lo que cambia es el exponente de la n y el exponente del índice, del superíndice de la A. Entonces viene estado inicial por la matriz ahora, que fue cuando la elevamos a la 8, que dio esto que está aquí. Esa es la que está puesta aquí. Y luego A la super 16 sería el A super 0 multiplicada por la matriz de transición a 16 pasos. Y se encontraron los vectores de probabilidades absolutas. ¿Cómo hago eso en R? Que es como lo calcularíamos. Eso no lo vamos a hacer a mano. Imagínense andando calculando multiplicaciones de matrices, 8, 16 matrices. Eso no. Entonces vamos a hacerlo acá. P matrix. Bueno, antes voy a primero a poner los datos de la matriz. Entonces aquí tenemos la matriz. Voy a digitar los datos. Voy a llamarlo aquí simplemente, voy a llamarlo así datos. Y pongo aquí, creo un vector en R, 0.3. Todos han visto R conmigo. Quien no, suerte es que le digo. ¿Quién le manda está viendo esta materia sin ver modelamiento, PL o P1, etcétera? Por lo menos modelamiento ha tenido que ver. Entonces eso lo vimos. Si no sabe qué estoy escribiendo, le toca buscar por su cuenta. Por aquí creo que todos ya han visto materias conmigo y vieron R. Entonces estoy digitando los datos, creando un vector llamado datos. Coma 0.6, 0.3, 0.05, 0.4 y 0.55. Ahí tenemos los datos. Y voy a crear una matriz con esos datos y le voy a decir que quiero 3 filas y quiero 3 columnas. Y que esos datos me los va a leer por fila. Y listo. Y voy a verificar si lo hice bien. Pido la P y ahí están los datos. La matriz 03, 06, 01, 01, 06, 03, 005, 04 y 055. Listo. Ya tengo la matriz P. Ahora voy a crear el vector A super 0. Voy a llamarlo A0. Un vector es un vector que fila.
Ese es un vector fila. ¿Sí? Es un Ingeniero, vector pero creo que le hizo falta un 0 en el 0.6. No es 0.60. Bueno, está bien que haya hecho esa observación para yo corregirles esto. 0.60 es la misma vaina que 0.6. Porque 0.6 es 0.60. Estos ceros están aquí sobrando, solo por estética. ¿Por qué? Porque hay algunos de dos cifras, como .05 y .55. Entonces, podía verse maluco para ellos expresar lo que por eso es que R lo hace así. Observe que esta columna es .6, .6, .4. Todos tienen una sola cifra después de la coma. Pero estos tienen el cerito solo por estética para que todos queden de a 3, porque el último dato tenía 3 cifras. Entonces, R le quiso poner un 0 para que quedaran toditos como en la misma línea. Es solo estética, pero punto 10 es lo mismo que punto 1. Punto 30 es lo mismo que punto 3. Listo, ojo con eso. Entonces, este vector es fila. Es importante tener en cuenta eso porque esta multiplicación que se hace aquí es una multiplicación matricial. Y cuando nosotros vimos matrices, aprendimos que para que dos matrices puedan multiplicarse, que de hecho un vector es una matriz de una sola fila. O de una sola columna, si es un vector columna. Si yo estoy haciendo multiplicación de matrices, debemos recordar que la cantidad de columnas del que está a la izquierda debe coincidir con la cantidad de filas del que está a la derecha. Si yo pongo este vector como columna, me va a dar error, porque no coinciden, está multiplicando una matriz. Si lo pongo como columna, estoy diciendo, vas a multiplicar una matriz de una columna con una matriz que tiene 3 filas, eso está mal. Entonces, este es un vector fila. En R todos los vectores que uno crea son vectores filas. Si quiero un vector columna, tengo que crear una matriz que tiene una sola columna. Como esto es fila, no tenemos que hacer eso, vamos a trabajar lo normal. El vector es 1,0,0. Ese es nuestro vector A0. Vamos a hallar entonces la matriz, la potencia. Acá yo tengo la fórmula, para eso hay que recordar, hay que instalar este paquete en R. Porque les explico algo. Si yo quiero una multiplicación matricial, por ejemplo, yo quiero P a la 2, yo tengo que hacer P por... Si yo hago P asterisco P, R lo que va a hacer es una multiplicación de P por P, pero no matricial, sino cada dato en la posición IJ con cada dato en la posición IJ respectiva en la otra P. O sea, va a coger 0.3 por 0.3, 0.6 por 0.6, 0.1 por 0.1 y así. Y eso no es lo que me interesa. 0.3 por punto 3 da 0.09. Punto 1 por punto 1 da 0.01. Punto 0.5 por punto 0.5 da 0.0025. Esa no es la multiplicación que a mí me interesa. Yo quiero una multiplicación matricial. Y la multiplicación matricial en R es con el mismo asterisco, pero va encerrado en porcentaje. Entonces, esta multiplicación de aquí es una multiplicación 1 a 1, punto a punto se le llama. Y esta es una multiplicación matricial. Vean la diferencia. La otra matriz distinta. O sea que este P asterisco P es P a la 2. Y si yo quiero P a la 3, tengo que entonces agregar aquí que sean 3P. Eso es P a la 3, P a la 4, P a la 5, P a la 6, P a la 7, 8, 9, 10. Si yo quiero P a la 100, tengo que poner 100 P's. Entonces no es muy práctico. Entonces uno diría, pero ¿por qué no lo elevamos? Y ahí es donde está la cuestión. Si yo hago elevar a la 2, él no va a entender que es una multiplicación matricial. Él va a entender es que va a elevar a la 2 cada datico. O sea, va a coger punto 3 a la 2, punto 6 a la 2, porque R por predeterminación viene configurado a hacer las operaciones punto a punto, no matricialmente. Lo coloca en porcentaje. ¿Cómo? Que lo coloca encerrado en porcentaje para que se entienda. Ya. Resulta que si ustedes hacen eso no les va a funcionar, tienen que instalar este paquete para que pueda funcionar eso entre porcentajes. Este paquete no viene instalado en R cuando uno instala R normal, entonces hay que activarlo para las exponentes de matrices y ahí sí va a funcionar lo que estamos diciendo. Si yo lo hago aquí me va a funcionar sin instalarlo porque seguramente ya está activo. Vamos a verificar, pronto no. Voy a ponerlo aquí.
Bueno, me está diciendo que no conoce esa función. Es porque no está activo el paquete. Activo la librería. Y ahora que lo ejecute otra vez, ahí está. Vean, este es P por P. Vamos a verificar. Vean. Lo que tenía aquí de P por P, solo voy a ejecutar esas dos, o sea, P a la 2. Debe coincidirme con este P a la 2 que tengo acá. Ahí está. Entonces ya con esto yo puedo tener el P elevado a lo que yo quiera. Entonces si yo quiero A super 1, a llamarlo A1, sería igual a ¿qué? A super 0, multiplicación matricial, porcentaje, asterisco, porcentaje, va a multiplicarse por ¿quién? Por la matriz P, pero esta matriz, vamos a ponerla aquí en paréntesis, va a estar elevada a la 1. Vamos a dejarlo así para que se entienda lo que queremos hacer. La 1. Estamos aplicando la fórmula. ¿Sí? El vector de probabilidades absolutas para el próximo año o para dentro de una temporada sería el vector de probabilidades iniciales multiplicado matricialmente con la matriz de probabilidades de transición elevado a la 1, porque eso es la regla. La regla es esta. A super n es A super 0 por P a la n. Entonces, si este es A super 1, acá es P a la 1. ¿Cuánto da eso? Ahí lo tenemos. Le pedimos enseguida aquí a R que nos muestre el A1. 03, 06, 01. Ahora vamos a hacerlo con el 8. A super 8. Aquí sería, siempre es A sub 0, multiplicación matricial, P elevado a la 8. Y aquí entonces voy a pedirle que me muestre A super 8. Aquí está. Y ahora vamos a hacerlo con 16 y lo comparamos con lo del libro. 16. Ese es el nombre que quise ponerle, pero no necesariamente tiene que ser así. 16. Ahí está, vamos a compararlo con el libro. Aquí están los vectores, ven. En la super 1 es punto 3.6.1, punto 3.6.1, punto 10.17, punto 52.55, punto 37.23, veanlos, aquí están. Y el último punto 10.16, aquí, punto 52.45, aquí, y punto 37.28, ahí está. ¿Qué es lo que uno empieza a observar? Pillen esto. Vean que cuando se hizo a un paso, dio punto 3.6.1. A 8 pasos, cambiaron las probabilidades. A 16 pasos volvieron a cambiar, pero ya un poco menos, ¿cierto? Observen de hecho que en la matriz esta de transición, los valores empezaron a aparecerse. Vean, aquí era punto 3, punto 10, punto 05, era a un paso. A 8 pasos, vean que las primeras 3 o 4 cifras son iguales, pero cambiaban acá las décimas. Cuando ya se hizo 16 pasos, todas estas cifras eran iguales por columna. Se empiezan a homogenizar. Vamos a mirarlo acá en R, nos va a servir más. Lo voy a hacer a diferentes valores el P para que ustedes observen el cambio. Voy a borrar esto acá. Entonces tenemos ahí, voy a hacerlo de cada 5. El P a la 1. De valores impares, profe. Listo, P a la 5. Vamos a ponerlo 15. Vamos a ponerlo. Vean que aquí ya en 15 está igualito prácticamente casi. Vamos a hacerlo ahora a la 35. Ya. Ahí con esas cifras ya R lo empató. Entonces vean esto. P a la 1 la matriz original. P a la 5, pues las matrices de los valores de probabilidad de transición a 5 pasos son otros, pero están un poco parecidos. Poquitico, pero ya por lo menos a 2 cifras. A 15 más cifras, a 35, ya por lo menos las que me presenta R están iguales. De pronto por allá en la 9ª cifra hayan diferencias, pero por lo menos en las primeras 7 está igualito. ¿Qué significa eso? Que en la medida en que n, el exponente, crece, o sea, el número de pasos en el que yo estoy interesado, las probabilidades de transición se estabilizan. ¿Sí? Y las que se estabilizan realmente son las probabilidades absolutas. ¿Por qué las absolutas? Porque observen que lo que uno encuentra aquí, que son las absolutas, son la multiplicación del inicial por la matriz. Entonces vean que
lo que uno obtiene son las absolutas porque multiplica 1 por este, 0 por este, 0 por este. O sea que da el primero. 1 por este, 0 por este, 0 por este, da el segundo. O sea, siempre voy a obtener es el vector que está así. Y solamente el primerito. Entonces, en el momento en que toda la columna sea igualita, entonces la probabilidad absoluta que me dé es la misma de la segunda fila o de la tercera fila o de la primera fila. ¿Por qué? Porque si cojo la primera fila son las mismas 3 probabilidades que las de la segunda fila o de la tercera fila. A esas probabilidades se les llaman probabilidades de estado estable, porque es donde se estabilizan las probabilidades. ¿Qué interpretación tiene una probabilidad de estado estable? Lo que quiere decir es que después de sembrar mucho o a lo largo del tiempo, si yo miro la probabilidad, o sea, en términos generales, ¿cuál es la probabilidad de que la tierra esté buena? 0.1016, de que esté regular 0.52 y de que esté mala 0.37. Eso es lo que significa probabilidad de estado estable. Pero, profe, ¿será que usted me puede explicar de nuevo que no sé, me sacó de la llamada, como está lloviendo, el internet se me fue? ¿Qué cosa se fue? La señal del internet. Ya. ¿Cuántas veces, María? Algo más. Ese vector surgió fue porque se dice que lo inicial es que la Tierra esté buena, ¿cierto? Pero si lo inicial es diferente, el orden del vector va a cambiar. ¿Qué cosa es diferente? Por ejemplo, de que sea regular, de que la Tierra siempre esté regular. Eso no cambia, eso no varía, o siempre siempre va a ser como que la decisión más óptima. Bueno, primero que todo, no existen decisiones más óptimas, porque lo óptimo es lo mejor. Es como si dijéramos lo más mejor. Sí, Es una sí. redundancia. Y segundo, sin importar el vector inicial, las probabilidades de estado estable van a ser las mismas. Si aquí hubiéramos puesto 0, 1, 1, 0, 1, 0, nos iban a dar estas mismas probabilidades al final, siempre. Porque dependen de la cantidad de veces que yo eleve a la potencia la matriz. ¿A qué se refería usted con lo de óptimo? Ya me respondió lo que necesitaba. Okay. Bueno, María José, sobre su pregunta, ¿qué parte fue la que no escuchó? Profe, la explicación de por qué ya como que se nivela a muchos años. Que los números son iguales. Ajá. No entendí por qué. Porque no escuché. Se fue el internet en ese momento. Bueno, no me queda clara su pregunta, pero voy a explicar algo y me dice si le respondo con eso. Estábamos hablando de las probabilidades de estado estable. Aquí se observa que en la medida en que n crece, empiezan a asemejarse a las probabilidades de transición en una columna. En la misma columna están los mismos valores, segunda columna los mismos valores y así. ¿Qué interpretación tiene eso? Que a medida que n aumente, o sea, a medida que miro más pasos al futuro, las probabilidades de transición se empiezan a estabilizar, empiezan a coincidir. ¿Qué interpretación es? Que esas son las probabilidades en las que alrededor del cual se mantienen las probabilidades absolutas de los estados del sistema. O sea, en términos generales, de manera estable, la probabilidad en términos general de que la Tierra esté buena es 0.10, de que esté regular es 0.52 y de que esté mala 0.37. ¿Ya? Sí, profe, ya le entendí. ¿Qué más preguntas hay?
Ninguna hasta el momento, pero. No me tengo preguntas, profe. Ok. O sea, profe, más que todo, este fenómeno de que todas los datos se van asemejando o son muy similares, es cuando solo está, ¿cómo me voy a explicar? Cuando el primer valor tiene un número, sí, y los demás son cero, ¿cierto? Para que pueda suceder esto. No. Recuerde que yo dije hace rato que era independiente. Es que sin importar cuál es el vector inicial, las probabilidades de estado estable son las mismas. O sea, el vector inicial afecta, pero a probabilidades de transición cercanas, sino que eso de cercano y lejano es relativo. Pero digamos que un n infinito, que es donde uno encuentra la probabilidad de estado estable, no va a verse afectado por el estado inicial, porque eso es lo que significa probabilidad de estado estable. O sea, no importa dónde arranquen, en el infinito van a llegar al mismo punto, ¿sí? Por decirlo así. Como si no importa si arrancan con la tierra mala o totalmente buena, o como que hay probabilidad .33, .33 y .33. Pero cuando ya esté tirando pasos al infinito, va a llegar a la probabilidad de estado estable, que por eso se llama de estado estable. Es donde se estabiliza la probabilidad. Entonces no importa. ¿En qué va a afectar el A super cero? Pues en las probabilidades a un paso, a 5 pasos. O sea, si la super cero fuera otro, no fuera 1, 0, 0, sino que fuera .5, .4 y .1, por ejemplo, estas probabilidades van a ser otras. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacerlo aquí vamos a suponer que esto es un tercio y un tercio. O sea que tienen la misma probabilidad los tres estados del sistema, de la Tierra. Y vamos a hacerlo aquí. Ahí está las probabilidades absolutas a un paso, a 8 pasos y véalo a 16 pasos. Vean que otra vez ya empezó aquí a homogenizarse, ¿sí ven? Y vamos a hacerlo incluso con más ejemplos. Vamos a hacerlo aquí lo voy a hacer en diferentes valores para que vea cómo va cambiando. 1. Vamos a mirarlo aquí en los primeros así, para que se noten más los cambios, porque después rapidito empieza a estabilizarse. 5. Vamos a ponerlo. Vamos a hacerlo más. En esto que estoy haciendo, para los que están en meta conmigo, esto es con un for. Uno debería hacerlo con un for. Y él tiene esto más rápidamente. Y no así que estoy replicando la misma operación y solo estoy cambiando un exponente. Eso me hace saber que necesito una sentencia de control para repetir operaciones. Por ejemplo, el for. Ahí yo sé que voy a empezarlo en 1 hasta el número que yo quiera. Para eso es que sirven esas cuestiones. Profe, disculpe, ¿usted tiene audífonos? No, auriculares no. Vamos aquí de una pasar al 10. Pasar al 11. Vamos a hacerlo más rápido. 13. 2, para que sean 4. Al 18. Por aquí al 22. A ver qué tanto cambian ahí. Listo. Entonces veamos. A un paso, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 10, 14, 18, 22. Vamos a observarlos. Bien, a un paso, muy distinto al de a 2 pasos. Vea cómo se volvió a punto 1. Estaba en punto 15 pasó a punto 11, punto 10, 53, 10, 28, 10, 20, 10, 18, 10, 16, 10, 16, 10, 16, 10, 16. Y aquí se quedó en 9,49. ¿Ve? Y fue otro vector. Vamos a hacerlo con otro a super cero. Vamos a hacerlo con punto 1, 0 y punto 9. Vamos a borrar esto. Llegamos a esto otra vez.
Vea dónde queda. Uy, me equivoqué aquí. 10.9. Estaban dando unas probabilidades superiores a 1. Estaba malo. Así. Vea otra vez. Aquí llegamos a 10, 16, 9, 49. Otra vez, ¿sí ve? No importa qué vector de probabilidades iniciales usemos, las probabilidades estables van a ser las mismas. De pronto, dependiendo del vector, yo tenga que ejecutar más potencia. Por eso que uno lo usa en valores grandes. Si quiere ir a la fija, uno no se pone a jugar con 2, 5, 22. No, uno va con 100. ¿Ya? Vamos a ponerle esa vaina con 150. 1550, listo. Ya. Y ahí está, vean. Lo mismo que con 22. Aquí están los mismos vectores. Entonces uno dice, no, esta es la probabilidad de estado estable. Ya. Pero ¿en qué va a cambiar si cambio la super cero? Va a cambiar en las probabilidades absolutas, pero a pasos cortos. Pero va a llegar un punto en que ya se van a estabilizar. Eso es lo que quiere decir lo de probabilidades de estado estable. ¿Sí? ¿Respondí, Santiago? Sí, profe. Gracias. Ok. ¿Qué más preguntas hay allí? Profe, entre más se encamina el infinito, va siendo estable. Así es. Mientras más lejos sea el número de pasos, cuando n tiende a infinito es porque va a estabilizarse más. ¿Listo? Bueno. El tema que se iba a mirar en las clases anteriores, eso queda totalmente de tarea. Yo no voy a explicar nada al respecto. Y agrego esta tarea acá, que sí hace parte de la nueva temática desde este punto que estamos iniciando. Y es esto. Mirar del Taja y el Hiller estos 4 estados que tienen una cadena de Markov. Estado absorbente, estado transitorio, estado recurrente y estado periódico. ¿Qué significan y cómo los detecta uno en una cadena de Markov? Que yo pregunte, ¿este estado es absorbente o es transitorio? Y sean capaces de decirme de qué tipo es y por qué. Aquí lo explican, es fácil de entender y hay ejemplos. Y lo pueden mirar también en el Hiller. Y también hay ejemplos en el Hiller. Vamos a ver para mostrarles dónde hay. Vea, clasificación de los estados de una cadena de Markov. Les explican cómo son recurrentes, transitorios, absorbentes, todos. Y hay ejemplos aquí para explicar. Listo, eso queda de tarea. Cuidado con preguntas al respecto. Y ya, eso sería lo que voy a dar hoy. Vamos a dejar allí que está pegando un aguacero. Se puede... ¿Cómo, profe? ¿Qué dijo que no preguntas al respecto? ¿Qué dije yo? No le escuché bien. Todo con Que preguntas iba a al dejar la respecto. tarea y que podría hacer preguntas al respecto de la tarea. Ah, ok. Gracias. ¿En qué página está? Perdón. En la 686 los ejemplos. 684 en el Hiller y 576 en el Taja. Listo, profe, gracias. Listo pues. Todo bien. Quedamos así. Gracias, profe. Gracias, ingeniero. Ya. Gracias.